exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Mi cántico es de Jehová, porque en Él he hallado mi salvación. ¿Sí? Vamos a adorar al Señor. Sobre toda situación, en cualquier momento en que te encuentres, adorar al Señor. ¿Sí?
Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Paso de Cristo. Buenas tardes a todos ustedes que se unen por este medio. Como es de público conocimiento, todavía seguimos en cuarentena, por eso no debemos quedarnos en casa y no podemos reunirnos en la iglesia. Pero como el apóstol Pablo afirmaba en prisión que la palabra de Dios no está presa, nosotros también predicamos el Evangelio de Jesucristo por este medio que nos permite la tecnología. Hoy, como domingo de resurrección, vamos a leer la parte pertinente a la resurrección de Jesucristo. El mensaje se llama La pura verdad de la resurrección de Jesucristo y el texto bíblico es Mateo 28, 11 al 15. Dice así: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hay tres eventos de mayor trascendencia en la historia de salvación de la humanidad. El nacimiento de Jesús, el día en que el unigénito de Dios vino en carne para nuestra salvación. El Viernes Santo, que conmemora la muerte de Jesús, el día en que el unigénito de Dios cargó en sí, sobre sí, todos los pecados de la humanidad y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, hecho maldición. Y el domingo de resurrección, en que se conmemora precisamente la resurrección de Jesús, el día en que Jesús, el unigénito de Dios, resucitó de los muertos y recibió todo poder sobre los cielos y la tierra para ser Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús y su obra redentora para la salvación de todos los que en Él creen, condensado en estos tres eventos en diferentes etapas, son tan importantes que el mundo divide en antes de Cristo y después de Cristo, y en cristiano y el ateo o aquel que no tiene Dios. Satanás, diablo, el maligno, trabajó intensamente y sigue trabajando, negando la verdad de estos acontecimientos de vital importancia, porque el astuto diablo sabe que con desacreditar solo uno de estos tres eventos de la salvación, ésta se derrumba. Primero, el nacimiento de Jesús. La encarnación de Dios Hijo es de vital importancia para la salvación. Jesús, siendo Dios Espíritu, se hizo carne. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de que Jesús, siendo Dios, se haga carne? Porque los hombres fueron los que pecaron y hombres debía pagar por sus pecados. Por eso, siendo Dios, Jesús, el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne. Y el maligno engaña de dos maneras respecto de Jesús, que es 100% espíritu y 100% hombre. Primero fue negar la deidad de Jesús. Cuando Jesús vivía y ministraba, decía que era un simple mortal. Y muchos creyeron y terminan matando en la cruz. La otra manera más sutil de engañar el maligno fue negar la humanidad de Jesús. Como Jesucristo murió y resucitó con poder y el Evangelio de Jesucristo comenzaba a fluir sobre la tierra,
acudió en un sutil engaño y confirmaba o afirmaba que Jesús es Dios perfecto, santo. Y como Dios es espíritu, parecía hombre, pero en realidad no lo era. Porque la carne se corrompe y Dios, que es espíritu y perfecto, nunca habría podido venir en un cuerpo mortal. Esta afirmación es lo que se llama docetismo del verbo parecer. ¿Y dónde está la trampa que nos hace caer de la gracia de la salvación? Esta herejía. El gran problema es que si Jesús no fue hombre 100% y no murió realmente en la cruz del Calvario, nuestros pecados permanecen. Por eso, el apóstol Juan decía en 1 de Juan capítulo 4, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Como vieron, el diablo primero negó la deidad de Dios, luego negó la humanidad de Dios, pero lo cierto es que Jesucristo es completamente Dios, pero vino completamente como hombre y murió y resucitó. Este es el Evangelio de Jesucristo. Otro evento de vital importancia para nuestra salvación es la muerte de Jesús. Esto es de vital importancia. El unigénito de Dios cargó en sí sobre sí todos los pecados de la humanidad y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario hecho maldición. Por eso el maligno, el diablo, trató de muchas maneras de evitar que Jesús muera en la cruz. Que Jesús no muera en la cruz. Primero usó a Pedro, ¿no es cierto? Después usó a muchos hombres de diferentes tipos de personas. A los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, ancianos, los que pasaban, los ladrones, diferente tipo de personas tentándole a Jesús para que, si eres hijo de Dios, que descienda de la cruz. Es paradójico, pero pensemos un poco. ¿Qué hubiese pasado a la humanidad si Jesús no hubiera muerto? Toda la humanidad seguiría con su pecado y debería morir. Pero ¿saben qué? Los intentos del maligno se frustró, porque Jesús, Hijo de Dios, nacido en carne, triunfó sobre el maligno muriendo en la cruz del Calvario. 3. La resurrección de Jesús. El domingo de resurrección es el día en que Jesús resucitó y recibió, como dijimos, todo el poder de los cielos y la tierra para ser dueño, Señor de señores y Rey de reyes. El apóstol Pablo lo afirma así en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué es tan importante la resurrección de Jesús si Él ya murió en nuestro lugar y pagó nuestros pecados? El tema es que si Cristo no murió realmente, nuestros pecados todavía quedan. Porque si Cristo no resucitó,
quedaría demostrado ante todo el mundo de que él había sido un mentiroso, porque a él había afirmado que era hijo de Dios y que iba a ser muerto y que al tercer día resucitaría. Y si no resucita, va a quedar demostrado, en el mejor de los casos, que era un hombre con buenas intenciones para salvarte, para salvarme, pero al final no pudo porque no era Dios. Por eso Pablo dice que la resurrección es de vital importancia, porque si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15 al 20, pasaje muy conocido por todos nosotros. Por eso el maligno hizo lo imposible para tapar y callar esta verdad fundamental para la salvación, que es la resurrección de Jesús. El pasaje de hoy vemos el informe oficial. Mateo 8, versículo 11 a 15, leíamos: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: Decid vosotros, sus discípulos fueron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué los principales sacerdotes y sumos sacerdotes no cuestionaron el informe de los guardias referente a la resurrección de Jesús? Y porque era verdad, ellos creyeron. ¿Cómo puede ser que el guarda se duerma cuando la pena para estos casos de inconducta es la muerte? Y la respuesta es que no quedaron dormidos. La mentira es el informe oficial, que cuando nosotros estábamos durmiendo, vinieron los discípulos de Jesús y lo hurtaron. ¿Cómo puede ser que todos los guardias se hayan dormido, todos al mismo tiempo? Hay que recordar que para este caso en particular, el gobernador Pilato en persona mandó toda una guardia, que solía ser de 8 personas, a expreso pedido de los principales sacerdotes y los fariseos. También hay que recordar que en este caso particular y de manera excepcional, fueron los mismos sacerdotes y los fariseos que aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En Mateo 27, 66 dice: Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como ellos ya habían escuchado de que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, tomaron el trabajo de ir hasta el gobernador y pedirle expresamente que ponga una guardia especial y que lo deje en manos de ellos para tenerlo bien custodiado, para que después no sobrevenga un rumor de que alguien lo ha robado. Cuarto, ¿por qué los principales sacerdotes, en vez de denunciarlo al superior jerárquico, como por ejemplo al centurión o al gobernador, sobre estos guardas, no solo no lo denunciaron, sino que encima le dieron mucho dinero diciendo: decirle que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos? Porque creyeron el informe que había dado los guardias, que el ángel había descendido, removió la piedra, que Jesús no estaba y que había venido 2 mujeres. El ángel le habló y ellas se fueron y que hubo un temblor.
Aquí incurrieron en el delito de cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo. Y tuvieron que dar mucho dinero para armar este informe oficial. Analicemos ahora a los discípulos de Jesús. El informe oficial decía: nosotros estábamos dormidos, pero vinieron los discípulos de Jesús y se llevaron el cuerpo. Ahora, analicemos. ¿Cómo los discípulos pudieron correr la gran piedra sin que se despierte ninguno de los guardias? Recordemos que eran de 6 a 8. Recuerden que la boca de entrada hay como una hendidura, pozo, en la cual ponían una piedra. Por eso era mucho más difícil abrir que sellar. Y además, esta piedra era grande. Lo dice la Biblia, Mateo 27:60. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Cómo pudieron remover semejante piedra sin que despierte ninguno de los guardias? 2. Si aún en el hipotético e improbable caso de que todos los guardias estaban durmiendo, ¿cómo entonces sabían los guardias que los ladrones eran los discípulos de Jesús? 3. Y si en el hipotético y negado caso de que fueron los discípulos los que robaron el cadáver de Jesús, ¿cómo es que quedó intacto el sudario y los lienzos? ¿No era más fácil y rápido llevar el cuerpo envuelto con lienzos y sudario en vez de desenvolverla y dejarlo ahí ordenadito? La Biblia dice que fue Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjese el tiempo que llevaría desenrollar el lienzo y el sudario para dejarlo aparte. Si es un cadáver, ¿no es más fácil llevarlo con los lienzos puestos? 4. Si dice que los discípulos son los que robaron cuando ellos dormían, pero los discípulos se habían escapado todos para salvar su vida cuando Jesús estaba vivo. Y ahora que Jesús fue muerto, como blasfemo, delincuente, se van a unir juntos para venir a robar su cadáver. Aquellos que se fugaron cuando Jesús estaba con poder y podía hacer milagros, ¿van a robar un cadáver arriesgando sus vidas, sabiendo que la guardia estaba compuesto de 6 a 8 soldados? Imposible. 5. Y en última instancia, si fueron los discípulos, ¿por qué robarían el cadáver de Jesús? ¿Para qué querrían el cadáver de Jesús? Cualquier ladrón cuando roba algo tiene una causa por lo cual hace y roba algo con un fin. Si los discípulos tuviesen el cadáver de Jesús, lo único que probaría es justamente que Jesús era un blasfemo y mentiroso, porque él había afirmado en reiteradas ocasiones de que iba a resucitar. No le servía de nada tener el cadáver de Jesús. Lamentablemente debemos decir que los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús. Y más triste todavía, los discípulos seguían en su incredulidad aún después de haber oído por boca de María Magdalena y de los 2 discípulos de Emaús. Y tuvo que aparecer en tercera vez Jesucristo resucitado para que ellos crean. Ustedes saben todo el episodio de Tomás. Marcos 16, versículo 15, de 10 a 15. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él
que estaban tristes y llorando. ¿Quién eran los que estaban con él? Los discípulos, que habían estado con él, con el Señor Jesús. Ellos estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Le estoy leyendo literal. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y Jesús le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. ¿Y sabe lo que le dijo? Frase que todos nosotros lo sabemos de memoria. Marcos 16:16. Le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la pura verdad sobre la resurrección de Jesús? La pura verdad es que la pura verdad sobre la resurrección de Jesús está en el informe, el primer informe original de los guardias a los principales sacerdotes. Y ese informe está en Mateo 28, 1 al 11, tal cual como pasó. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó? Los guardias estaban bien despiertos. ¿Y qué vieron? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, o sea, el del ángel, los guardas quedaron temblando y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel le sigue hablando y ellos están observando, los guardias, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a su discípulo que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os lo he dicho. Los guardias estaban observando todo esto. Entonces vieron que ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí estos guardias, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué habían acontecido? Los hechos que acabamos de leer hasta ahora. Esta es la pura verdad sobre el informe de los guardias sobre la resurrección de Jesús, que el consejo cayó y quiso tapar. La pura verdad sobre la resurrección de Jesús es que Jesús resucitó al tercer día, tal como Jesús lo había anunciado en 3 oportunidades. Perdón. Conclusión. En Romano, Pablo dice: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la pura verdad. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio de la salvación. Jesús murió por nuestras transgresiones. Y Jesús resucitó para nuestra justificación. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe, y aún nosotros estaríamos en pecado. Pero como el mismo apóstol afirma en 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho.
Jesucristo murió y resucitó como primicia. Y nosotros que estamos unidos con Él, le seguiremos a Él en la resurrección. Ahora, algunas preguntas. Vos, en cuanto a su nacimiento, ¿crees que Jesús es el unigénito de Dios que vino en carne para nuestra salvación? ¿Crees que Jesús es 100% Dios y vino 100% hombre? Vos, en cuanto a su muerte, ¿crees que Jesús es el unigénito de Dios que cargó en sí y sobre sí todos los pecados de la humanidad y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario hecho maldición? Si crees, todos tus pecados es muerto con Él. Vos, en cuanto a su resurrección, ¿crees sinceramente que Jesús es el unigénito de Dios que realmente murió, pero que al tercer día resucitó de los muertos conforme a sus afirmaciones anteriores y recibió todo el poder sobre los cielos y la tierra para ser Rey de Reyes y Señor de Señores? Muy bien, gloria a Dios. Ahora, si crees en estos tres eventos fundamentales y somos salvos, ¿predicás el Evangelio de resurrección de Jesús? Si crees realmente el hecho de la resurrección y crees que Jesús hoy vive y es Emmanuel con nosotros y es tu Señor y tu Rey, ¿cuántas veces entras en comunión con Él? ¿Conoces personalmente al que murió pero que hoy vive para reinar? Deberíamos entrar más en comunión con Él y afirmar que Él es Emmanuel y predicar el Evangelio de Jesucristo, hecho carne, el que murió y resucitó para nuestra justificación. Y el Evangelio de Jesucristo es Evangelio para la salvación. Así que te insto que prediques el Evangelio de resurrección de Jesucristo y que nosotros entremos en comunión con aquel que murió y resucitó y que es Emmanuel con nosotros, y vivir una vida de sal y luz y dar testimonio de lo que Él hace con nosotros. Invito a que ores al Señor y entres en comunión ahora mismo, para que no solamente hablemos de Él, de lo que Él hizo, sino podamos dar testimonio de cómo Él obra en nuestra vida. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, porque tú enviaste a tu unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, te doy gracias que siendo Dios viniste en carne. Señor Jesús, te doy gracias porque como hombre santo moriste en nuestro lugar, cargando todos nuestros pecados, sufriendo el mismísimo abandono de Dios. Te damos gracias porque vos moriste y has triunfado sobre la muerte. Señor Jesús, también te damos gracias por tu resurrección. Señor, la muerte no pudo retenerte, porque vos sos el autor de la vida. Vos dijiste, yo de mi propia voluntad entrego y vuelvo a tomar la vida. Así como habías anunciado, profetizado, que iba a ser muerto, pero al tercer día iba a ser resucitado, tal cual resucitaste para nuestra justificación.
Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Señor, pedimos que podamos conocerte mejor y que podamos vivir una vida de fe, de esperanza y de gozo, porque esa es tu voluntad. Y que podamos anunciar el Evangelio de salvación. Te rogamos, Señor, que podamos vivir esa vida de resurrección para nuestra bendición y para tu gloria. Te rogamos, Padre Santo, que así sea, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.